En un polígono regular, recuerda que el regular es el que tiene los lados iguales y los ángulos iguales, la suma de las medidas de 11 ángulos interiores es 1760. Si hay 11 ángulos interiores que sabemos que son iguales y suman 1760, entonces para hallar el valor de uno de ellos, habría que dividir 1760 entre 11. ¿No? Entonces diremos que la medida del ángulo interior se deduce que es igual a 1760, vamos a ponerlo ahí, y eso entre 11. Y 1760 entre 11 es 160. Ahora, si el ángulo interior mide 160, entonces es muy fácil deducir cuánto mide el ángulo exterior, porque el ángulo interior y el ángulo exterior suman 180, entonces el ángulo exterior valdrá 20. Con el ángulo exterior se puede calcular muy fácilmente el número de lados, porque el ángulo exterior es 360 entre n, y si eso vale 20, se deduce de inmediato que n sería 18. N es 18. Y con n se puede calcular ya el número de diagonales. Esto es lo que se nos pide. El número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, o sea 18. Ahora le restas 3, sería 15 y entre 2. Sacamos mitad, va a quedar 9, acá queda 1. 9 por 15 entre 1 es 9 por 15 y eso sale 135. Bien. Dice aquí, si el número de lados de un polígono disminuye en 2, es como que a un lado le quitas 2 polígonos, obviamente se obtiene otro, ¿no? Dice, su número de diagonales disminuye en 15. Quitarle 2 lados a un polígono genera la aparición de un nuevo polígono que tiene menos lados, y el número de diagonales evidentemente habrá disminuido, porque donde hay menos lados hay menos diagonales. Y esa disminución vale 15. Y se pide con esa información calcular la suma de las medidas de los ángulos internos. Vamos a ver. Como se habla de 2 polígonos y hay una diferencia entre los números de lados y una diferencia entre los números de diagonales, vamos a utilizar la fórmula de la variación del número de diagonales. Sucede que tenemos aquí un polígono. No es necesario estrictamente que uno haga el dibujo, pero ayuda un poquito graficar un polígono a modo de referencia. Y acá dibujo el otro. Listo. Este es el polígono del que habla el problema. Dice, si el número de lados de un polígono, se refiere a él, este polígono tiene n lados. Si ese número disminuye en 2, o sea, si le quitamos 2 lados, entonces obtenemos un nuevo polígono cuyo número de lados sería n menos 2. El número de diagonales que había aquí no se mantiene, disminuye, se hace más pequeñito. ¿En cuánto disminuye? En 15. Aquí hay menos 15 diagonales. Y ahora sí, yo creo que hecho el esquema, ya se entiende que se puede usar la fórmula de la variación. Vamos a recordarla. La variación del número de diagonales es igual a la variación que sufre el número de lados, en este caso es 2, ¿no? Luego se suman los números de lados, ¿te acuerdas? Y se le resta a eso 3. Y eso se divide entre 2. Ahora solamente hay que reemplazar. La variación que sufre el número de diagonales es 15. 15. Eso es igual a la variación que sufre el número de lados, que es 2. Por la suma de los números de lados, menos 3. N se suma con n menos 2, sale 2n menos 2. Cuando le restas 3, quedaría 2n menos 5. 2n menos 5. Y todo eso dividido entre 2. Repito, la variación del número de diagonales es 15. La variación que sufre el número de lados es 2. Y lo que sigue después es la suma de estos números menos 3. N más n menos 2 menos 3. Eso es 2n menos 5. Bueno, el 2 se elimina.
quedaría que 2n menos 5 es 15. 5 pasa a sumar, 2n sería 20. Y se deduce entonces que n vale 10. Y con n se puede hallar lo que sea. Se nos pide la suma de los ángulos internos. Bueno, como en la fórmula, 180 por n menos 2. La suma de las medidas de los ángulos internos es 180 por n menos 2. Como n vale 10, 10 menos 2 es 8. Y 180 por 8 es 1080. Y esa sería 1080, no. 180 por 8 es, 8 por 8 es 64, van 6, 1440. Ahí está. Esa sería la respuesta. Bien. En un hexágono regular ABCDEF de perímetro 24 hay que calcular una distancia. Primero hay que dibujar el hexágono regular. Lo que suele recomendarse para dibujar un hexágono regular es dibujar primero las líneas que pasan por el centro. No es estrictamente necesario, pero generalmente ayuda, ¿no? Así que no es mala idea seguir tal recomendación. Trazamos esas tres líneas y ahora construimos el triángulo equilátero de aquí arriba, el triángulo equilátero del lado izquierdo, y así vamos trazando líneas formando triángulos equiláteros y de a pocos formando el hexágono regular. Ajá. Listo, ahí está. Vamos a ponerle A, B, C, D, E y F. Se sabe que es un hexágono regular, sus 6 lados son iguales y si el perímetro vale 24, se entiende que cada lado mide 4, ¿no? Cada lado mide 4. Ahora dice, calcule la distancia del punto medio del segmento BM hasta AE. Pero no podemos trazar ni hablar de esa distancia porque no sabemos dónde está M. Sabemos dónde está B, pero M no se sabe dónde está. Al final recién nos informan que M es el punto medio de CD. Como sabemos que CD vale 4, si ubicamos el punto medio M, entonces resultará que cada una de estas partes mide 2. Ahora sí, tenemos ya el segmento que va desde B hasta M, el segmento BM. Hay que ubicarle a ese segmento el punto medio. Aquí está el punto medio. Y se pide la distancia desde ese punto medio hasta la línea AE. AE es una diagonal. Y a esa diagonal la voy a dibujar de color verde. Acá está. La distancia desde este punto medio hacia esta diagonal, yo creo que estaría dada por esta perpendicular. Así. X. Y ahora hay que pensar cómo se puede hallar esa distancia. Yo creo que como ellos dos son iguales, si nos piden esta distancia, podríamos pensar en la propiedad que dice así. Si tienes una recta, y por ahí un segmento. Y desde el punto medio de ese segmento, bajas una perpendicular y quieres calcularla. Si quieres hallar esa perpendicular, hay un método. Trazas esta perpendicular, luego esta otra, y haces la semisuma. ¿Lo recuerdas? Claro. Habría que trazar desde M una perpendicular y desde B también. Y luego X será la semisuma de esas distancias. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, este triángulo es conocidísimo. Es un triángulo que tiene un ángulo de 120 acá, que es el ángulo interior del hexágono regular, y es isósceles. Acá sería 30 y acá 30. Se sabe que esto vale 30. Él vale 30 y el ángulo interior del hexágono mide 120. Dividido está
por esta línea que pasa por el centro en 60 y 60, porque este es un equilátero, ¿te acuerdas? 60 y 60, con lo cual se concluye, por ejemplo, que esto vale 90. Ajá. Y como este ángulo debe medir 120, esto también es 90. O sea que ya tenemos esta perpendicular que vale 4. Lo único que faltaría es dibujar desde acá una perpendicular. Entonces, trazamos esa perpendicular así. Y entonces vamos a tratar de averiguar cuánto mide esta línea, que sería igual que esta. Porque con ella ya sale x. X es igual a 4 más esto entre 2, ¿no? Ahora, ¿cómo hallamos esto? Para eso tenemos muchas posibilidades. Una de ellas es esta, mira, no sé qué te parece. Yo creo que ves acá una especie de trapecio rectángulo, porque entiendes que como esto vale 120 y ya tienes 30, y es 90. Y entonces se puede trabajar ahí, por dentro o por fuera. Yo lo voy a hacer por fuera, ¿ya? Lo hago por fuera porque cuando se prolonga esto, aparece el ángulo exterior del hexágono regular, que es fácil de calcular, 360 entre 6, mide 60. Además que como él es 60 y él es 60, él también vale 60, para completar la media vuelta. Disparo entonces la perpendicular, así, y en ese triángulo de 60 y 30, acá sería 1 y aquí raíz de 3. Con este 1 nos basta, porque se forma aquí un rectángulo. Entonces, si esto vale 5, 4 más 1 es 5, esto vale 5 también. Oh, mira, él es 5. Y entonces, con el 4 y el 5 sale ya la x. X es 4 más 5 entre 2. ¿Cuánto es 4 más 5 entre 2? Sería 9 entre 2, o sea, 4,5. 4,5. Listo. Hay que averiguar en qué polígono se cumple que el número de diagonales trazadas desde 7 vértices consecutivos es 139. Yo creo que eso inmediatamente nos remite a una fórmula, ¿no? Se sabe que el número de diagonales trazadas en un polígono de n lados desde una cierta cantidad de vértices consecutivos, que en este caso es 7, pero lo voy a poner k para que la fórmula esté expresada en su forma general. Eso es igual a n por k menos k más 1 por k más 2, y eso entre 2. Recuerda que k vale 7, no lo vayas a olvidar. Lo que ahora hay que hacer es reemplazar nada más, ¿no? Se sabe que el número de diagonales es 139, ¿no? El número de diagonales es 139. Y eso es igual a n por k, pero como k vale 7, sería 7n menos, recuerda que k vale 7, entonces 7 más 1 sería 8, 7 más 2 sería 9, y eso entre 2. Aquí sale 36, que va a pasar a sumar a este lado, con lo cual aquí se obtendría 175, y luego el 7 pasa a dividir, y n sale entonces 2 y 5. Ya está, n es 25. Si n es 25, estamos hablando del polígono de 25 lados, llamado pentacosagón, ¿no? Ahora, si ahí termina el problema, pero sería bueno que sepamos también que hay otras formas de llegar a este valor sin depender de la fórmula. Y esa otra forma sería la siguiente. Solo hay que recordar el método que se utilizó para la demostración de esta propiedad. Hay 7 vértices. Aquí está el vértice número 1, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo vértice. Vamos a ver cuántas diagonales van apareciendo conforme uno va tomando los vértices de manera consecutiva. Por ejemplo, si tienes un polígono de n lados y escoges un vértice y trazas las diagonales, tú sabes que las diagonales trazadas de un vértice son n-3, ¿no? O sea que en el primer vértice podríamos decir que hay n-3 diagonales, que de ahí parten n-3 diagonales. En el segundo vértice también. Del segundo vértice salen n-3 diagonales, pero cuando uno llega al tercer vértice, sucede que hay una diagonal trazada del primero que llega hasta ahí, que ya se contó. Entonces, de las n-3 diagonales hay que descontar una,
Y eso nos llevaría a decir que de aquí solamente se cuentan n-4 diagonales. En el cuarto vértice ya hay que descontar 2, o sea que aquí hay n-5. Y luego solo hay que seguir la secuencia, n-6, n-7, n-8. Estas son todas las diagonales que se pueden trazar desde 7 vértices consecutivos. Lo que voy a hacer es sumarlas. Y luego de sumar voy a igualar eso a 139. Esta es otra forma muy diferente de hacer el problema, ¿no? Aquí sale n por 7, 7n. Obviamente va a salir lo mismo, ¿no? El mismo resultado, pero con otros métodos. El negativo lo he factorizado y entonces tengo 3 más 3, 6 más 4, 10, 15, 15 más 6, 21, más 7, 28, más 8, 28 más 8, 36. Ese pasa a sumar, sale 175, 7 baja a dividir y n vale 25. Si no recuerdas la fórmula, puedes hacer uso del método, pero solo sabrás el método si demuestras la propiedad. Recuerda, la respuesta es 25. ¿En qué polígono regular se cumple que al aumentar en 5 el número de lados, dice aquí que la medida del ángulo interior aumente en 6 grados? Bueno, cuando el número de lados de un polígono regular aumenta y eso provoca que la medida del ángulo interior aumente también, estamos hablando de la variación de la medida angular y eso tiene su fórmula. Pero vamos a hacer el esquema para que la fórmula encaje de manera perfecta. El esquema es más o menos así. Tienes un polígono. Aquí está el polígono. Y si le aumentas lados, incluso si le quitaras lados, lo que sucedería es que se obtendría otro polígono. En este caso, como vas a aumentar 5 lados, entonces se obtiene otro polígono. Acá está. Ajá. Este polígono tiene 5 lados más que el anterior. Ahí está. Listo. Fíjate. El número de lados, vamos a ponerle que sea n, aumenta en 5. Ya. Entonces, aquí se han agregado 5 lados. Entonces, el nuevo polígono tiene n más 5 lados. Su número de lados es n más 5. N más 5. Ya está. Muy bien. El ángulo interior aumenta en 6. El ángulo interior tenía un valor, pero ahora es más grande, es 6 grados más grande. A eso le llamamos la variación de la medida angular. Exacto. La variación de la medida angular es igual a 6 grados. Ahora, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es así. La variación de la medida angular es igual a 360 por K sobre el producto de los números de lados. ¿Sí? Espero que recuerdes eso. Ahora solamente hay que reemplazar. La variación de la medida angular es 6. Eso es igual a 360 por K, que es el aumento que sufre el número de lados, o sea, 5. Y eso entre el producto de los números de lados, o sea, n por n más 5. N por n más 5. Listo. Yo creo que sacamos sexta y aquí quedaría 60. N por n más 5 pasa a multiplicar a lo que quedó aquí, que es 1, ¿no? N por n más 5 pasa a multiplicar al 1, acá sería n por n más 5. Y al otro lado tenemos 60 por 5, que es 300. Tenemos la certeza de que n es un número entero, porque n es la cantidad de lados que tiene un polígono. Eso nos permite tantear con comodidad. Sabemos que va a ser entero. ¿Qué número podría ser n para que luego al multiplicarse por n más 5 el resultado sea 300? Yo creo que se entiende que n sale 15, porque si n es 15, 15 más 5 sería 20, y 15 por 20 da 300, ¿no? Entonces decimos que a partir de aquí, por tanteo, n resulta ser 15. Pero la pregunta es, ¿qué polígono es? Entonces, si tiene 15 lados, se trata del pentadecágono.
pentadecágono. Por lo tanto, como nos preguntan en qué polígono se cumple tal cosa, y resulta que n es 15, entonces la respuesta será en el pentadecágono. En un polígono equiángulo A, B, C, D, E, etc., no se sabe cuántos vértices tiene, se trazan las mediatrices de dos lados. Vamos a ver. Es un polígono equiángulo, tiene sus ángulos iguales, sus lados no necesariamente son iguales, pero sus ángulos sí. A ver. Tenemos ahí, así, así, podría ser así, ya está, ahí. Aquí tenemos al polígono regular, lo dibujo con puntos suspensivos porque no se sabe con certeza cuántos lados son. Este es el polígono. Su nombre, A, B, C, D, E, etc., ¿no? Es equiángulo. Si es equiángulo, sus ángulos interiores son iguales y sus ángulos exteriores también son iguales. Ahora, a este lado AB debo dibujarle la mediatriz. La mediatriz se sabe, es aquella línea que pasa por el medio formando 90 grados. ¿Sí? Además hay que dibujar la mediatriz del segmento DE. Así. Se sabe que la mediatriz pasa por el medio formando 90 grados. Las cuales al cortarse forman ángulo de 60 grados. Cuidado. Se sabe que cuando las mediatrices se cortan forman un ángulo de 60. Pero no sé si el 60 está aquí o está acá, no se sabe. Así que el ángulo θ podría medir 60 o podría medir 120. Lo único que se sabe es que estas rectas forman ángulo de 60. O sea, él podría ser 60 o el de aquí podría ser 60. Y si fuera el caso que él vale 60, θ valdría 120. θ tiene dos posibilidades. O bien es 120 o es 60. Una de dos. Y con esa doble posibilidad hay que averiguar. ¿Qué hay que averiguar? El número de diagonales de este polígono. Supongamos que este polígono tiene n lados. Si hallamos el valor de n, podríamos calcular cuántas diagonales tiene. Para hallar el valor de n tenemos que calcular cuánto mide el ángulo exterior. A ver, el ángulo exterior. O sea, esto es lo que hay que hallar, el ángulo exterior. Vamos a prolongar por aquí. Aquí está, él es el ángulo exterior E. Aquí está el ángulo exterior E. Acá está. Listo. La verdad es que se puede hacer muchas cosas. Voy a intentar hacer algo que sea más o menos simple. Miren, dentro de este polígono grande, que es el polígono verde, que es un polígono equiángulo, se ha formado otro poligonito, miren, este poligonito. Ese es un polígono que tiene, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, la verdad no importa cuántos lados tiene. ¿Por qué? Porque en ese poligonito tengo los ángulos exteriores. Mira, en este vértice, donde se juntan dos lados, uno se prolongó, acá está el ángulo exterior, ángulo exterior, ángulo exterior. En este punto se juntan el lado rojo y el lado azul. Y el lado rojo se ha prolongado, acá estaría el ángulo exterior, que vale 90. Aquí el ángulo exterior es θ. Aquí el ángulo exterior, si el ángulo interior vale 90, el ángulo exterior también vale 90. En este poligonito que estoy rayando, que es un hexágono, los 6 ángulos exteriores deben sumar 360, como en cualquier polígono convexo. Entonces la suma de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos debe ser 360. E más E más E.
3 veces E, más teta, más 90 más 90, o sea, más 180. Ahí está la suma de todos los ángulos externos. Eso es igual a 360. Entonces, 3 veces E más teta sería, pasando esto a restar, igual a 180. Y ahora jugamos. ¿Qué pasaría si teta vale 120? Si teta es 120, mira, si teta es 120, pasa a restar y 3E sería 60. Y si 3E es 60, E resulta que mide 20. Si el ángulo exterior es 20, entonces puedo calcular el número de lados. Porque el ángulo exterior es 360 entre n. Y de ahí se deduce que n vale 18. Y puedo calcular el número de diagonales. El número de diagonales es 18n por n menos 3 por 15 y entre 2. Y eso sale 135. Pero existe otra posibilidad. La otra posibilidad es que teta valga 60. ¿Te acuerdas? Aquí está. Si teta vale 60, 60 pasa a restar, 3e sería 120, e valdría 40. E valdría 40. Como e es 360 entre n, resulta que n tendría que valer 9. N en este caso sale 9. Y el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. 9 por 6 entre 2. O sea, 27. ¿Cuál es la respuesta? Cualquiera de las dos. N puede ser 27 o n puede ser 135. Dice el problema que al disminuir en 10 grados la medida de cada ángulo interior de un polígono equiángulo, resulta otro polígono, también equiángulo, cuyo número de lados es los 2/3 del número de lados del polígono original. Es evidente que cuando la medida del ángulo interior disminuye, el número de lados debe disminuir también, ¿no? Y aquí nos dan en qué proporción se da esa disminución. Bueno, hagamos acá un esquema para el polígono original. Acá está. Esto ya sabes que no es estrictamente necesario, pero lo hacemos para que haya un referente visual al menos, ¿no? Ahí está. Este es el polígono original y cuando a su ángulo interior le quitas 10 grados, a cada ángulo le quitas 10 grados, se obtiene este otro. ¿Sí? O sea que si él vale alfa, esto sería alfa menos 10. Si el ángulo interior disminuye, el número de lados disminuye. Sucede que este número de lados es los 2/3 del número de lados de aquí. Entonces voy a poner que él tenga, por comodidad, 3n lados. Y como él debe tener los 2/3 de este valor, él terminaría teniendo entonces 2n lados. Listo. Ahora, nosotros hemos trabajado con una fórmula para la variación que sufre la medida angular. En este caso, la variación que sufre la medida angular es de 10 grados. Esa variación tiene que ver con la variación que sufre el número de lados, que en este caso es n. Es como que a este polígono le quitas n lados y obtienes este otro, ¿no? ¿Cómo se congenian estos valores? Bueno, la fórmula dice que la variación que sufre la medida angular, o sea en este caso 10, es igual a 360 por una fracción. Arriba se coloca la variación que sufre el número de lados, en este caso n. Y abajo se coloca el producto de los números de lados, es decir, 3n por 2n. Como ustedes verán, una n se cancela. El 0 también. 3 por 2 es 6, sacamos sexta y acá quedaría 6. Y entonces la n que quedó aquí abajo pasa a multiplicar al 1 que está quedando aquí. Y resulta que n es igual a 6. Se nos pide hallar el número de lados del polígono original. No vayas a pensar que es n, ¿eh?
El número de lados del polígono original es 3n. 3n. Y como n vale 6, ese número sería igual a 18, ¿no? Por lo tanto, decimos que 3n es igual a 18 y esa sería nuestra respuesta. Se nos habla de un polígono equiángulo, no se nos especifica de manera explícita cuántos lados tiene, pero lo podemos deducir por el nombre. Si el polígono es ABCDEFGH, se entiende que tiene 8 vértices, 8 lados, 8 ángulos. Es un octógono equiángulo. ¿Cómo se dibuja un octógono equiángulo? Bueno, hay una forma sencilla de hacerlo y es la siguiente. Dibujan ustedes un rectángulo. Ahí está. Un rectángulo. Y en cada esquina se hace un pequeño corte tratando de formar triángulos rectángulos de 45. ¿No? Así. Ahí está. De esa forma, lo que nos quedaría en el interior de este rectángulo es un octógono. Un octógono equiángulo. Lo voy a remarcar con color azul. Es equiángulo porque cada ángulo externo vale 45 y eso haría que cada ángulo interno mida 135, ¿no? Ahí está. Ahora, este octógono equiángulo tiene algo muy particular que se nos indica como dato. Dicen que los lados no consecutivos, fíjense, acá lo dice, los lados no consecutivos son de igual longitud. Y hay dos pares de lados no consecutivos, ¿no? Primero tenemos este lado, este de aquí, este y el de aquí, que son no consecutivos, que se entiende por el dato que deben tener la misma longitud. Le voy a poner la A. Sin embargo, hay otro grupo de 4 lados que tampoco son consecutivos y por lo tanto deben tener la misma longitud. Esos lados que no son consecutivos tienen la misma longitud. Ahora, es necesario que coloque las letras para poder ubicar el dato, eso de que FH vale 6, ¿sí? A ver, ponemos aquí la A, la B, la C, la D, E, F, G, H. Dice el problema que FH, que es esta diagonal, vale 6. Y con esa información se nos pide calcular AE, esto de aquí. X. ¿Cómo hacemos para hallar X teniendo el 6? Bueno, yo creo que podríamos apelar al teorema de Pitágoras. Mira, ya que tenemos el rectángulo como referente, ¿no? Lo aclaramos un poco por aquí y aprovechamos que este es un triángulo de 45 grados y entonces le ponemos a estos catetos n y n. O sea que el valor de A sería algo así como n raíz de 2. Y entonces aquí podríamos aplicar Pitágoras. Diríamos que este cateto y este otro y la hipotenusa se vinculan así. N al cuadrado más n más b al cuadrado, eso es igual a 6 al cuadrado. ¿Sí? Aquí tenemos... De aquí va a salir un n al cuadrado que con él sería pues 2n cuadrado. Luego hay un doble producto y luego está b elevado al cuadrado. Eso vale 36. Eso podría ser nuestro primer dato. Por otro lado, si prolongamos aquí, o bueno, si lo aclaramos un poco y acá también, tendríamos lo siguiente, fíjense. En este triángulo, que es evidentemente igual que él, estaría n y n. Y en este triángulo también n y n. Y el hecho de que esto sea n y de que él sea n nos permite asegurar de que si trazamos aquí se formaría hacia arriba un rectángulo. Entonces esto vale 90 y este lado es igual al de arriba, 2n más b. Y creo que ahora podríamos aplicar aquí el teorema de Pitágoras para hallar el valor de x, ¿no? Diríamos que x... Ahora lo hacemos con verde.
x elevado al cuadrado es igual a b al cuadrado más 2n más b al cuadrado. Listo. Aquí sale b cuadrado y aquí también va a salir b cuadrado, 2b cuadrado. Más, de aquí sale 2n elevado al cuadrado, eso es 4n al cuadrado. Y sale también el doble del producto. El producto es 2nb, el doble sería 4nb. Creo que es evidente que se puede factorizar el 2. Si factorizo el 2 quedaría, del 4n cuadrado quedaría 2n cuadrado. Del 4nb quedaría 2nb. Y del 2b cuadrado quedaría b cuadrado. Esto que ven aquí es lo mismo que está acá arriba, o sea, vale 36. X al cuadrado entonces es igual a 2 por 36. Y cuando sacamos raíz cuadrada, tendríamos que x, por lo tanto, es igual a 6 raíz de 2. Leamos. Si al número de diagonales de un polígono le restamos el número de ángulos rectos equivalentes a la suma de sus ángulos internos, obtenemos el número de diagonales de un polígono. Le restamos el número de ángulos rectos equivalentes a la suma de sus ángulos internos, obtenemos el número de lados del polígono. Y se nos pide el número de diagonales. Debes entender que en este caso no se requiere de construir un dibujo. No es necesario. Es que vamos a trabajar solamente en base a ecuaciones. Se nos habla de un solo polígono y creo que vamos a trabajar con su número de lados. Entonces vamos a poner aquí que sea n el número de lados del polígono. Sea n el número de lados. ¿Listo? El problema dice, si al número de diagonales, el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Si a ese número le restamos, ¿qué le vamos a restar? El número de ángulos rectos equivalentes a la suma de los ángulos internos. Y ahí nos detenemos un rato. Hacemos una línea por acá. Tú sabes que el ángulo recto mide 90 grados. Vamos a recordar eso por acá. El ángulo recto, este angulito recto, mide 90 grados, ¿no? Listo. Entonces, si tú quieres saber a cuántos ángulos rectos equivale una cantidad, tienes que hacer una operación. Deduce más o menos cuál es. Supongamos que tienes 900 grados. ¿A cuántos ángulos rectos equivale 900 grados? ¿Cuántos ángulos rectos tendrían que juntarse para alcanzar el valor de 900? Y creo que es evidente que son 10, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para, teniendo 900 grados, saber que eso equivale a 10 ángulos rectos? Simplemente lo divides entre 90 grados. Divides la cantidad que tienes entre el valor de un ángulo recto, 900 entre 90, y te sale 10. El equivalente. 900 grados es una cantidad que equivale a 10 ángulos rectos. Entonces, vamos a escribir por acá. El número de ángulos rectos, ojo con esta frase, el número de ángulos rectos, equivalentes a una cantidad, el número de ángulos rectos, equivalentes a una cantidad C. ¿Cómo se obtiene? Fácil. Simplemente divides acá. Es la cantidad C dividida entre 90. A ver, o sea que si la cantidad es 180 grados, ¿a cuántos ángulos rectos equivale? Divide 180 entre 90, 2. 180 equivale a 2 ángulos rectos. Entonces, cuando nos hablen del número de ángulos rectos equivalentes a una cantidad, escribimos la cantidad y la dividimos entre 90. Y acá dice, al número de diagonales le restamos ¿qué? El número de ángulos rectos equivalentes a... El número de ángulos rectos equivalentes a una cantidad. Aquí arriba voy a poner la cantidad y para saber a cuántos ángulos rectos equivale, dividiré eso entre 90.
¿Y cuál es la cantidad? El número de ángulos rectos equivalentes a la suma de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos, se supone que tú lo recuerdas, es una fórmula, vale 180 por n menos 2. Ya. Esta es la suma de ángulos internos. Cuando divido eso entre 90, estoy averiguando a cuántos ángulos rectos equivale esa cantidad. Si a este número de diagonales le resto esto, dice aquí que obtenemos el número de lados. O sea, el resultado de esta resta es n. Y se supone que de aquí vamos a hallar n, y habiendo hallado n, podemos calcular ya el número de diagonales medias. A ver, creo que podríamos sacar 45ava. Claro, uno se pregunta, ¿y por qué no saca 90ava el profesor? Porque me conviene que queden fracciones homogéneas. Al sacar 45ava queda 2 y aquí queda 4. Entonces, las dos fracciones son homogéneas. Queda un solo 2 abajo que va a pasar a multiplicar al n. Aquí va a quedar entonces igual a 2 veces n. Y por este lado quedará solo lo de arriba. N por n, n al cuadrado. Menos n por 3, 3n. Luego sigue 4n que es negativo, menos 4n. Y 4 por 2 es 8. Bueno, menos con menos da más. Listo, nos queda creo una ecuación de segundo grado que podríamos resolverla con el aspa simple. Menos 3 menos 4 menos 7 menos 2 menos 9n. Más 8 igual a 0. Aquí sería n por n y evidentemente acá sería 8 por 1. Ambos negativos, ¿no? Cumple. Listo. Y n tiene dos opciones entonces. N podría ser 8 o n podría ser 1. Alto ahí. N no puede ser 1. Porque n es el número de lados de un polígono, ¿no? Entonces, de las dos opciones que hay, 8 y 1, n igual a 8 o n igual a 1, dicen que esta O no debe tildarse, ¿no? Pero creo que se entiende mejor así. Descartamos esto y nos quedamos con que n vale 8, estamos ante un octógono. El número de diagonales medias, bueno, el número de diagonales medias es n por n menos 1 sobre 2. Como n vale 8, sería 8 por 7 sobre 2. Y eso es 28. Muy bien. Se nos habla aquí de un polígono equiángulo ABCDEF y se entiende, por el hecho de que son 6 letras, que ese polígono tiene 6 vértices, es un hexágono equiángulo. Y para dibujar un hexágono equiángulo hay una sugerencia muy específica, ¿no? Se dice así: debe dibujar uno un triángulo equilátero. Y luego de haber dibujado un triángulo equilátero, debe hacer cortecitos, tratando de que en cada esquina se forme un triángulo equilátero. Este pequeño debe ser un triángulo equilátero. Él debe ser un triángulo equilátero. Y esto debe ser un triángulo equilátero también. Siendo estos tres pequeños triángulos equiláteros, lo que se forma aquí al medio sería un hexágono equiángulo. Voy a remarcar sus lados con color azul. Ahora obsérvalo. Aquí está, mira. Esto es un hexágono equiángulo. Él es. Ya está. Se sabe, vamos a poner aquí AB, así es. A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Ya está. Datos. AB vale 4. BC vale 2. CD más DE es 7. A más B es 7. Y se pide calcular AF. Ojo, A más B es 7. Listo. Bueno, hay una forma directa de hacer este problema y es recordar una propiedad, ¿no? Hay una propiedad que dice que todo lado
de un hexágono equiángulo tiene otro lado que es su opuesto, ¿no? Y ellos son paralelos. Entre estos lados opuestos paralelos tenemos dos lados por aquí y dos lados por acá. Y la suma de los dos lados que están por allá y los dos lados que están por aquí debe ser la misma. O sea, 4 más x es igual que a más b. Y como a más b es 7, entonces resulta que x es 3. El valor de x entonces es 3. Muy bien. En un polígono dice aquí que se pueden trazar 79 diagonales desde 5 vértices consecutivos. Y con esa información se pregunta cuántas diagonales medias se pueden trazar en ese mismo polígono desde 5 lados consecutivos. Podemos resolver este problema de dos maneras, y vamos a resolverlo de dos maneras. Primero, utilizando las fórmulas. Hay una fórmula que dice que el número de diagonales que se trazan en un polígono de n lados desde k vértices consecutivos es igual a n por k menos k más 1 por k más 2 sobre 2. Y hay otra formulita que podría servirnos de mucho, que dice que el número de diagonales medias que se trazan en un polígono de n lados desde k vértices consecutivos es n por k menos k por k más 1 sobre 2. Y entonces el problema, si es que uno conoce estas fórmulas, solamente es cuestión de reemplazar, ¿no? Primero dice el problema que si tomamos 5 vértices consecutivos, el número de diagonales que se pueden trazar es 79. Eso sería igual a n por 5, ¿no? N por k, o sea 5n, menos, como k vale 5, 5 más 1 sería 6, 5 más 2 sería 7, y eso entre 2. Y creo que ahí sale n sin problemas, ¿no? 6 por 7, 42 entre 2, 21. Acá hay 79, 21 pasa a restar. 79 más 21, si no me equivoco, eso es 100. Y como eso es 5n, se deduce que n vale 20. Y nos vamos a esta siguiente fórmula, tomando en cuenta que ya sabemos que n vale 20. Y que las diagonales, los lados que se van a tomar en cuenta, en este caso k es número de lados, ¿ya? Cuidado, número de lados. El número de lados es 5. Y entonces diremos, ¿cuál será el número de diagonales medias que se pueden trazar en un polígono de 20 lados si solamente tomamos 5 lados consecutivos? Primero hay que multiplicar estos dos valores. 20 por 5 es 100. Y a eso hay que restarle el producto k por k más 1 sobre 2. Como k vale 5, sería 5 por 6 sobre 2. 5 por 6, 30 entre 2, 15. 100 menos 15 es 85. Si nosotros usamos las fórmulas, de esta manera llegaríamos a la respuesta. Usando primero esta fórmula y luego esta otra. Pero sería bueno que entiendas que no es la única manera de llegar a la respuesta. Hay otra forma, tal vez un poquito más larga, ¿no? Que más o menos dice así. Primero trabajemos con los vértices consecutivos. Vértices consecutivos. ¿Cuántos son? Son 5, ¿no? Vamos a suponer que desconocemos las fórmulas, ¿no? Más o menos entendemos de qué se trata esto, de lo que nos están hablando, pero no sabemos la fórmula o nos hemos olvidado la fórmula, que es muy probable que eso ocurra, ¿no? Muy, muy probable. Entonces tenemos un polígono y hay que escoger 5 vértices consecutivos. Podría ser acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Tú sabes que en un polígono de n lados, desde un vértice se pueden trazar n menos 3 diagonales. Desde este vértice también se pueden trazar n menos 3 diagonales. Hay que trazar las diagonales desde estos 5 vértices consecutivos, ¿sí? Cuando tracemos las diagonales de aquí nos encontraremos con que hay una que ya fue contada, ¿no es cierto? Y hay que descontarla. Entonces de aquí diremos que
solamente vamos a contar n-4 diagonales. Las n-3 que hay, menos 1. Cuando llegamos a este vértice, hay una diagonal que sale de aquí y otra que sale de aquí, y esas dos ya fueron contadas. De las n-3 descontamos 2, y aquí tendríamos n-5, y luego n-6. Estas son las diagonales que se pueden trazar desde 5 vértices consecutivos. Y sumadas dan 79, dice el problema. Pero cuando sumes estas cantidades te va a salir 5n, y acá sale 3, 6, 10, 15, 21. 5n menos 21. Perdón, aquí. 5n menos 21, eso es el resultado de sumar esto, y es igual a 79. Y n nos sale 20. Y nos ha salido 20 sin hacer uso de la fórmula, solamente razonando. Y del mismo modo, ahora que sabemos que el polígono tiene 20 lados, vamos a razonar para ver cómo es esto de trazar diagonales medias desde 5 lados consecutivos. Vamos a ver cómo es eso, ¿eh? No te vayas a asustar, tranquilo nomás. Ahí está. Ya sabemos que el polígono tiene 20 lados, n vale 20. No voy a dibujar todo el polígono porque 20 lados la verdad que es bastante, ¿no? Hay que escoger 5 lados consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 lados consecutivos, y hay que averiguar cuántas diagonales medias se podrían trazar desde esos 5 lados consecutivos. Bueno, tomo el punto medio de este lado porque desde ahí parten las diagonales. ¿Cuántas diagonales, perdón, las diagonales medias? ¿Cuántas diagonales medias se pueden trazar en este polígono desde este vértice? Y es fácil, es n-1, ¿no? Desde un lado. Desde un lado se pueden trazar n-1 diagonales medias. O sea, como el número de lados es 20, acá serían 19 diagonales medias. Nos vamos al siguiente punto medio. ¿Cuántas diagonales medias puedo contar desde ahí? Ojo que debo contar las diagonales medias que se tracen desde los 5 lados consecutivos. Bueno, de aquí salen 19 diagonales medias, pero hay una que ya está contada, entonces 18. Me voy al siguiente punto medio. ¿Cuántas diagonales medias salen de aquí? También 19. Pero hay una que sale de acá que ya se contó y la de acá también. 17, 16, 15. Ahí están las diagonales medias que se pueden trazar desde 5 lados consecutivos. Solo tienes que sumar. ¿Cuánto es? 15 más 16 más 17 más 18 más 19. 15 más 16 más 17 más 18 más 19. Bueno, tú ya sabes que cuando son números seguidos ubicas el término central 17 y lo multiplicas por la cantidad de números que hay. 17 por 5, 85. Y como tú verás, es el mismo valor que ha salido acá. Aquí hemos hallado eso apelando a las fórmulas y aquí solamente apelando al razonamiento. Tú decides. Ojo con esta pregunta, que son las preguntas más chiquititas, a veces las más venenosas. Se nos pregunta a secas cuál es el máximo número de ángulos interiores agudos que puede tener un polígono convexo. Vamos a ver. Primero, ¿qué se sabe de un polígono convexo y de sus ángulos? Bueno, se sabe sobre todo algo de sus ángulos externos. Se sabe que sus ángulos externos suman 360 grados. ¿Sí? Esa propiedad va a ser crucial para el análisis de esta pregunta. Pues vamos a ponerla ahí. Se sabe que en un polígono convexo, ojo con esto, se sabe que en un polígono convexo, los ángulos externos o las medidas angulares externas, usamos esas frases como frases equivalentes, aunque no lo son, pero por una cuestión de lenguaje práctico y fluido, ¿no? Se sabe que en un polígono convexo los ángulos externos suman 360. Ajá. Ahora nos ponemos a pensar,
En todo polígono, ojo, en todo polígono convexo, bueno, ya está. Diremos que, acá está el polígono, el ángulo interior y el ángulo exterior, el ángulo interior y el ángulo exterior, ¿suman o no suman 180 grados? ¿Sí, no? Ya está. Entonces también se sabe que el ángulo interior sumado con el ángulo exterior, eso es igual a 180. Lo cual significa que si el ángulo interior es agudo, si el ángulo interior es agudo, eso implica que el ángulo exterior es obtuso, ¿sí o no? Porque si dos ángulos suman 180 grados y uno de ellos es agudo, necesariamente el otro debe ser obtuso. Necesariamente. ¿Se entiende, no? Ya está. Es decir, cada vez que consideres un ángulo interior como agudo, debes entender, debes asumir que a su costado habrá un ángulo exterior obtuso. Entonces, si nos preguntan, ¿cuál es el máximo número de ángulos interiores agudos? Es como si nos preguntaran cuál es el máximo número de ángulos exteriores obtusos. La pregunta es la misma, es equivalente, ¿no? Y entonces yo te pregunto, ¿cuántos ángulos exteriores pueden ser obtusos? ¿Podrán haber 5 ángulos exteriores obtusos? ¿7 ángulos exteriores obtusos? ¿10 ángulos exteriores obtusos? Recuerda que el ángulo obtuso es mayor que 90. Si tuvieras, por ejemplo, 10 ángulos exteriores obtusos, 10, como cada uno es mayor que 90, entre los 10 estarían superando los 900 grados, lo cual es un ilógico, porque los ángulos exteriores juntos suman 360. Entonces hay que averiguar cuántos ángulos exteriores pueden ser obtusos, tomando en cuenta que la suma de ellos a lo más puede ser 360 grados. Entonces diremos, a ver. Si hubiera un primer ángulo interior, un ángulo interior I1, agudo, entonces habría un ángulo exterior E1 obtuso, que es mayor que 90. Si hubiera un segundo ángulo interior, también agudo, entonces habría un segundo ángulo exterior que sería obtuso y sería mayor que 90. Y eso todavía sería aceptable, porque entre estos dos ángulos exteriores la suma sería mayor que 180 y eso no es un problema. Si hubiera un tercer ángulo interior agudo, entonces habría un tercer ángulo exterior obtuso, es decir, un tercer ángulo exterior mayor que 90. Y la suma de esos tres ángulos exteriores sería mayor que 270. No hay problema, puede ser. La suma de ángulos exteriores puede superar a 270 porque es 360, ¿no? Normal. Ya está. Si hubiera un cuarto ángulo interior agudo, entonces, en el supuesto de que haya un cuarto ángulo interior agudo, habría un cuarto ángulo exterior obtuso, que sería mayor que 90, pero ahí sí estaríamos en problemas, porque la suma de los 4 ángulos exteriores sería mayor que 360, y eso contradice a la propiedad. Entonces, no se puede aceptar que haya un cuarto ángulo interior agudo, porque eso implicaría la existencia de un cuarto ángulo exterior obtuso, y la suma ya de esos 4 ángulos exteriores superaría 360. Y eso no puede ser. Creo que sería peor si pensamos en un quinto ángulo interior agudo, un quinto ángulo exterior obtuso, cuya suma superaría 450, ¿no? Y peor si seguimos imaginándonos más. O sea que esto ya no es posible. Ya no es posible imaginar un cuarto ángulo exterior obtuso. No es posible imaginar un cuarto ángulo interior agudo. Entonces diremos, si en un polígono hay ángulos, en un polígono convexo, hay ángulos interiores agudos, podría ser que haya uno. También puede ser, es aceptable que hayan 2.
y también que hayan 3, pero no más. Entonces, como nos preguntan cuál es el máximo número de ángulos interiores agudos que puede tener un polígono, la respuesta sería 3. Vamos a poner aquí. Vamos a escribir como si fuese una sentencia. Un polígono convexo puede tener como máximo, recuerda esto que podrías tomarlo como una propiedad, 3 ángulos interiores agudos, 3 ángulos internos agudos. Esa es la respuesta y esa es una propiedad que nunca debes olvidar. Bien, hay 2 polígonos regulares cuyos números de diagonales se diferencian en 342 y en cuanto escuchas la diferencia que hay entre el número de diagonales, debes recordar esto de la variación. Vamos a hacer el esquema solamente para que sea más fácil de recordar, ¿no? Generalmente trabajamos con 2 polígonos. Uno tiene más lados que el otro, por lo tanto tiene más diagonales que el otro. Y la diferencia que hay entre los números de diagonales es a lo que hemos llamado la variación que sufre el número de diagonales. Ya está. Se supone que si este polígono tiene más lados que este otro, entonces su número de diagonales es mayor, o si él tiene menos lados que el otro, su número de diagonales es menor.